esta rueda de prensa. Tenemos la presencia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Carlos Emilio Betancur Galeano. Hoy ha sido asesinado el director de la DIAN en Tuluá. Y esta rueda de prensa tiene que ver, posiblemente, asunto que la Fiscalía tiene que esclarecer, con su asesinato. Directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, un nombre larguísimo, de poco uso en los medios de comunicación, pero creo que debería tener una presencia más cotidiana con la opinión pública nacional. La directora se llama Eva Carolina Madrid Torres y, como el nombre indica, de esta agencia pública, pues es inspector del tema de impuestos, tributos, rentas y contribuciones para fiscales que se maneja como ingresos del gobierno, del Estado, etc. Entonces aquí vamos a hablar de unos temas concretos, penales, que son llevados ya a la Fiscalía. Queremos hacer su anuncio y que tiene que completar la investigación, perfeccionarla, tomar las decisiones del caso, que perjudica el estado fiscal, financiero del gobierno nacional y el país colombiano. Porque en materia de contrabando, el perjudicado mayor no solo es el gobierno, sino la industria y la producción nacional, por tanto los puestos de trabajo, por tanto el crecimiento de la riqueza del país, etcétera. Y existen mafias desde hace muchísimo tiempo que se han apropiado, no se hacen contra el Estado, sino con el Estado en diversos puestos, funcionarios, etcétera, que ayudan a que el contrabando sea mayor en vez de disminuirlo, ayudan a que la evasión sea mayor en vez de disminuirla, que es su función, por el cual son empleados públicos y hay instancias públicas. Aquí hemos encontrado, y de eso se trata, que el software con que se hace los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta, donde se debe detectar la cantidad de impuestos que entran, y otros, está hecho, esas son las palabras que voy a subrayar, está hecho para robar. Algunos menos radicales que yo dicen es incapaz el software de lograr determinar. El software Lucía, básicamente. Ese es el nombre que le pusieron cuando se instaló en los computadores de la DIAN. El software Lucía tiene tal construcción arquitectónica que permite la fuga de dineros porque no permite controlar. Básicamente esa es la tesis. Pero los resultados de ese ejercicio llegan a billones de pesos en el acumulado del tiempo. Estamos hablando de una enorme defraudación del erario, billonaria, como todas las que hemos venido encontrando en este gobierno. Ya no hablamos de millones, sino de billones, con B, en la salud, lo han visto, ya lo hemos denunciado miles de veces, en una serie de procedimientos delictivos que alcanzan esas cantidades. Son las grandes mafias de Colombia, siempre con intermediarios políticos, apropiándose de los bienes públicos. Y en este caso estamos hablando de casi, es el techo que hemos logrado más o menos determinar, 8 billones de pesos. Aquí ya se explicará en detalle, lo va a hacer Carolina, le voy a dar la palabra para que empiece su exposición. Nuestro criterio y objetivo en la rueda es que esto se conozca por la opinión pública. Yo sé que hay miles y miles de problemas que ustedes quisieran preguntar, incluso muchos distantes a este,
Pero nuestro interés es que se desate un debate alrededor de este tema, de la evasión, la elusión, pero fundamentalmente no porque un empresario decide no pagarle al Estado individualmente, sino porque es una asociación para delinquir que tiene tal peso que se lleva no unos miles de millones de pesos, sino billones de pesos del erario. Lo que ha pasado en Tuluá es simplemente una aproximación de investigación, porque nos han llegado informaciones al respecto que se pasan a la Fiscalía para determinar qué tan ciertas son y el peso específico en la autoría del asesinato. El compañero se llama Cabas, ¿no? Calao, Alberto Calao, acaba de ser asesinado. Pero no es el único amenazado en esas entidades. Estoy hablando de Tuluá Dian. Tuluá, como ustedes saben, pues ha sido afectada por bandas de alto nivel, de alto calibre. Yo extradité, debe estar en el proceso de irse, el señor Pipe Tuluá. Es una construcción mafiosa, como toda banda de hoy, mafiosa alrededor de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la extorsión, de la amenaza de la muerte, porque aquí han muerto ya asesinados también miembros del IMPEC. Por eso yo decidí tomar esta determinación y invitar a los jóvenes, las jóvenes que pertenecen a este tipo de estructuras en el Valle del Cauca, que cojan la política pública del gobierno y abandonen las bandas para integrarse al estudio, a la universidad, al mejoramiento de los barrios, etc. En Tuluá, entonces, la DIAN ha sido tomada por una banda mafiosa en una proporción importante. Si no se hace lo que ellos determinan, matan. Esta banda, que puede tener integrantes y funcionarios de la DIAN misma, usa un software que tiene que ver con la cuantificación y el registro en el Plan Vallejo de las personas que dicen importar cosas que no pagan impuestos para exportar. Ese es el concepto del Plan Vallejo. Ha funcionado muy bien en la historia de Colombia. Es una política de varias décadas. Y trata de promocionar nuestras exportaciones. Esa es su idea central. Pero en el camino de la toma mafiosa de sitios públicos y de instituciones públicas, esta mafia logra tener acceso al programa. Y entonces no es un empresario que está exportando, sino es un mafioso que hace contrabando en grandes cantidades, o varios mafiosos. Ustedes saben que en el Valle del Cauca ha sido precisamente una de las rutas fundamentales, dada la presencia del puerto de Buenaventura en manos privadas, la que ha agenciado una de las grandes rutas de contrabando en Colombia, no la única. Y lo ha hecho sobre la base de comprar funcionarios del Estado y políticos. Y aquí fue rey, y debo poner ese paréntesis, fue un rey del contrabando, un zar del contrabando, el señor Pitufo, Diego Marín, que yo denuncié ante ustedes. Logré hablar con el presidente de España, con el de Portugal en su momento, buscando, porque extrañamente escapó de Colombia, ayudado por funcionarios, buscando su regreso al país y su juzgamiento. También, muy extrañamente, encuentro que la Fiscalía no le imputó cargos. Eso sí, sacaron al fiscal que tenía todas las evidencias del proceso, el señor Andrés Marín. Y hoy ni siquiera se le busca. Y este señor ha logrado construir, no digo que esto que está pasando en Tuluá sea su producto, ese es el tema que debe investigar la Fiscalía, pero es una arquitectura de software dentro de la DIAN, modificada, apropiada, tienen las claves,
han logrado tener las claves para acceder desde afuera y lograr que sean los contrabandistas los que se aprovechen del Plan Vallejo. Y la cantidad de mercancías es enorme. El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaína. No estamos hablando de dos mafias diferentes, sino de dos funciones diferentes de las mismas asociaciones para delinquir. La mafia de la cocaína hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro. La mayor parte del oro llega a Estados Unidos. De eso hablaré en otra oportunidad. Entonces, esta mafia ha amenazado funcionarios de la DIAN de Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Calao, Gilberto Calao. Probablemente. Ahora le voy a dar el paso para hablar de otros dos descubrimientos que se ha hecho a partir de la Inspección General de Tributos, también ligados al contrabando, pero también ligados a la evasión de grandes capitales que dejan de pagar impuestos usando funcionarios corruptos y teniendo acceso a los software, en este caso el software Lucía de la DIAN. Entonces le dejo la palabra a la señora Eva Carolina Madrid Torres, que es la directora de la agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC. Eva, a usted le gusta que le digan Carolina, me dicen que yo no abrace a mis compañeros. Pero, bueno, muy buenos días a todos, a todas. Como lo explica el señor presidente, la agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, desde el año 2022, desde que arrancó este gobierno, ha realizado 29 inspecciones dentro de la DIAN, en las cuales logramos descubrir cómo se está manejando una red criminal dentro de esta entidad. Allí vemos cómo los sistemas están siendo alterados. Son 3 sistemas, SIGA, Siglo XXI y Lucía. Con estos sistemas hacen modificación para favorecer el contrabando técnico, en donde cambian NITs de empresas que son legales, porque pagan impuestos, están registradas, pero que trabajan para el contrabando, ingresando mercancía de contrabando, y lo cambian por operadores económicos autorizados o entidades del Estado, colocan los NITs e ingresan estas mercancías sin ningún control, porque estos operadores pues tienen esa garantía de que no tienen la misma revisión que cualquier mercancía. Y allí puede estar ingresando cualquier cantidad de mercancía porque no tiene un control específico. También se encontraron que dentro de los diferentes puertos estaban personas que habían sido funcionarias de la DIAN todavía haciendo funciones, pero también existen 4 personas que nunca en la vida habían sido funcionarios DIAN haciendo operaciones de ingreso de mercancías. Allí también se encontraron 7 personas fallecidas por datos entregados por la Registraduría Nacional, que también venían haciendo levantes automáticos de la mercancía. Ya hemos identificado 3 áreas estratégicas dentro de la DIAN, pero no las vamos a mencionar porque como hace parte de investigaciones, es mejor mantener la reserva de las 3 áreas que están 100% comprometidas en estos hechos. Se encontró también que en el mercado negro se vienen vendiendo cuentas de funcionarios de la DIAN para hacer operaciones ilegales y que las reglas de selectividad que se deberían usar para controlar el contrabando no se están usando de forma eficaz y eso permite que entre la mercancía sin ningún control. Dentro de la investigación se encontraron 32 empresas legales que son importadoras de contrabando y que son las que hacen los cambios con los NIS de las OEA. También se hizo una investigación y en la seccional de Santa Marta
se encontró un ingreso de vehículos diplomáticos, los que han sido embajadores colombianos en otros países y funcionarios diplomáticos colombianos en otros países, que tienen unos cupos para poder ingresar vehículos después de terminar su periodo fuera del país. Tienen 6 meses para hacer la importación, pero se encontró que vienen haciendo importación de vehículos de alta gama que sobrepasan los valores y que están siendo adulterados los documentos para el ingreso a nombre de los diferentes diplomáticos. También se encontró que dentro de las zonas económicas especiales no se está haciendo el debido control para el ingreso de las mercancías. Esto tienen unas tarifas de renta los primeros 5 años del 0% y los 5 años siguientes del 50%. Y se está evadiendo por medio de esto de otras zonas del país, utilizando las zonas especiales. También se ha encontrado que dentro de los remates de bienes, las obligaciones han sido prescritas por inactividad procesal. Se ha evidenciado que los peritos están recibiendo propiedades por mayor valor del comercial y así están defraudando el recaudo en la DIAN. También se ha encontrado trámites del Registro Único Tributario donde han venido manipulando los códigos para que puedan ingresar materiales de minería en RUS de personas naturales sin ningún control. Entonces cambian el código CIUT para que puedan hacer manejos ilegales de minería. Y en las devoluciones tributarias se ha evidenciado un recaudo de 3.000 millones que se ha perdido por los malos procedimientos que se vienen realizando para las devoluciones de IVA. También se evidenció que en Cartagena y Medellín el control de viajeros no se está realizando de forma adecuada. Hay funcionarios que no consignan a diario los recursos y llevan el control de estas divisas en cuadros de Excel sin ningún registro adecuado. En el área jurídica también se encontraron procesos jurídicos que, sin cumplir el requisito legal, estaban haciendo devoluciones de dinero y se encontró un hallazgo de 44.000 millones que el proceso lo tiene la Procuraduría, lo pidió por poder preferente y está en manos de la Procuraduría en este momento. Entonces allí opera muchísimo el silencio administrativo y al operar el silencio administrativo dan por sentado los procesos para que las diferentes empresas obtengan las demandas que vienen realizando. Toda esta información se le trasladó a la Fiscalía y la Contraloría y estamos esperando los resultados de las mismas. ¿Cuántos contenedores puede tener un levante? Un solo levante puede tener 100, 200 porque no tiene un número exacto de registro. 100, 200 contenedores. Sí, contenedores. Y hasta más. Un solo registro puede entrar un número indeterminado de contenedores. Y si eso no tienen un control y no tienen una revisión, pues puede entrar una gran cantidad de mercancía sin saber exactamente qué mercancía está ingresando. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como indicó el señor presidente de la República, pues en la DIAN hay varios problemas que tienen que ver en lo fundamental con lo que creo que constituye como la arteria femoral de la gestión de la DIAN, tanto para que se logre éxitos como también pues la posibilidad de que haya mucha corrupción y que tiene que ver con toda la estructura tecnológica. Entonces, en efecto, en lo que tiene que ver con la identificación, hay un mecanismo que se llama el de los criterios de selectividad de las importaciones. Eso hace que implica la interoperabilidad de 3 sistemas: el SIGA,
Lucía, que fue un software donado hace muchos años por Uruguay, y, y Muisca, que hace la interoperabilidad. Entonces lo que pasa es que en el primer caso, cuando hay el descargue de la mercancía, eso tiene un documento que es por el SIGA, por ese viaja, y en Lucía después se detecta si tiene la capacidad de entrar con canal verde, se llama eso, que no va a ser inspeccionado, canal naranja, que es producto de una inspección documental, o canal rojo, que es de inspección física. Entonces resulta que ese sistema tiene el gran problema que casi cerca de una tercera parte de la cobertura posible, pues no está, del total posible, no se detecta, o sea, no tiene regla de selectividad. Entonces casi que una tercera parte no es sujeto de ese control y por lo tanto pasa a canal verde. Ese ya es un problema. Pero el otro problema también es que existe la posibilidad, que es las intrusiones, digamos, fraudulentas, y es que ha sido posible que algunas personas, pues obviamente delincuentes, entonces una vez que se ha hecho el proceso por SIGA, entran a Lucía y cambian la denominación y la selectividad de la mercancía para que pase, por ejemplo, de rojo a naranja o de naranja a verde y entonces siga derecho. Eso efectivamente es un gran problema y la solución a eso pues es la transformación de ese sistema. Para eso hay un proyecto en marcha, del cual se han ejecutado 99 millones de dólares de 250 para cambiar el sistema SIGA por otro sistema diferente y también el sistema de Lucía, o adecuarlo o hacer lo que sea posible. Eso es lo que tiene que ver con el tema tecnológico en cuanto a las importaciones y en cuanto al control del contrabando. Ahora bien, en el caso de renta y en el caso de lo que tiene que ver con las declaraciones tributarias, en efecto, en algunos casos existen problemas para que haya, por un lado, importaciones ficticias, como decía el señor presidente, en lo que tiene que ver con engañar al Estado para hacerse acreedores de los beneficios del Plan Vallejo, por una parte, y también porque eso genera unas devoluciones importantes. Al parecer, mafias asociadas a este tema de las importaciones ficticias tendrían que ver pues, con el infortunado caso del asesinato de Gilberto Calao, nuestro director de aduanas esta mañana de Tuluá. Entonces, en esos casos, esto es un tema inveterado de la DIAN, o sea, hace muchísimos años pasa eso, que hay toda una mafia en el tema de las devoluciones, que no solamente es un problema muy grave de gestión para la DIAN y para el país, sino que es un problema muy grave desde el punto de vista fiscal macroeconómico, porque eso, buena parte de las devoluciones erosionan nuestro recaudo neto, ¿sí? Entonces, eso también tiene, implicaciones fiscales macroeconómicas. Las devoluciones pueden rondar cerca de 8 billones de pesos. Estamos hablando, piensen que un punto del PIB son 18 billones, esto representa una erosión importante del recaudo neto. Entonces, en este tema también hay un componente que se quiere cambiar fuertemente para que la posibilidad de la intromisión en los sistemas, para que las devoluciones no sean automáticas. Digamos que más o menos en agosto de este año, a instancias del CONFIS, entre otras cosas, se le pidió en su momento a la DIAN decirles que por favor separaran muchos mecanismos que hay de devoluciones automáticas y hubiera una revisión mucho más juiciosa para evitar esa erosión. Eso va en marcha y el ritmo de las devoluciones ha disminuido fundamentalmente en el último trimestre. ¿Qué puedo decir en general? El trabajo de ITRC es muy importante. Yo he recibido todos los detalles, tengo, digamos, respuestas puntuales a cada uno de los casos, acciones que han implicado temas de capacitación, temas de sanciones, resoluciones por cada cosa, pero todo eso es, digamos, solamente parte de una solución, o la primera parte de una solución que tiene que pasar estructuralmente por efectivamente mejorar la seguridad informática de la entidad. Entonces yo sí quiero agradecer mucho el trabajo de ITRC, hay una apertura completa que sigamos trabajando mancomunadamente porque este trabajo de auditoría nos sirve mucho para efectivamente mejorar nuestra labor hacia adelante, señor presidente, doctora Eva, señor ministro.
Muchísimas gracias, señor director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt. Le damos el paso al señor ministro de Hacienda, Germán Ávila. Bueno, destacar que los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno en materia de reactivación de la economía, de crecimiento económico, de impulso a un buen funcionamiento del aparato productivo, estimulándolo a través de medidas como las que hemos tenido en los últimos años con los incrementos del salario mínimo, con la reducción del desempleo. Todas estas medidas están de alguna forma orientadas y dirigidas a que el Estado cuente con los recursos necesarios para atender los proyectos sociales. Y esto se manifiesta en los ingresos tributarios que recibe el Estado como resultado de todas estas acciones. Esos ingresos tributarios son los que sostienen tanto el funcionamiento como la inversión del gobierno, y estas situaciones que se presentan con el contrabando, con la evasión, con la elusión, son simplemente frenos al desarrollo económico y frenos a la capacidad de acción del gobierno para implementar todos los proyectos sociales. Tenemos múltiples informaciones relacionadas con cómo el contrabando, cómo, por ejemplo, también con el tema de las devoluciones del IVA, están afectando de manera sustantiva los ingresos tributarios. Hemos tenido un ejercicio de crecimiento de los ingresos en los últimos años. Ese crecimiento no ha sido suficiente o respecto a las expectativas que teníamos de recaudo en esa capacidad de ingresos tributarios, ha sido inferiores a las metas que nos habíamos trazado inicialmente. Hemos mejorado, pero han sido inferiores a las metas, y esto tiene una explicación importante y representativa con este fenómeno de incremento del contrabando y de intervención sobre la estructura de control que tiene la DIAN con respecto a todos los mecanismos de recaudo. Quiero resaltar, como lo decía el director de la DIAN, en materia de devoluciones hemos tenido un crecimiento inusitado de las devoluciones, y esto tiene mucho que ver con la manera como se intervienen los software y los instrumentos de control que tiene la DIAN. Por eso tiene demasiada importancia el esfuerzo que se hace por controlar estos mecanismos de evasión que se dan especialmente en la DIAN, y vamos a mantener una atención permanente y un esfuerzo recurrente de mejorar en todos estos temas, porque de ello depende en gran medida los resultados del ejercicio de inversión del Gobierno Nacional. Y que la ciudadanía sepa que en materia de este fenómeno del contrabando y de estos fenómenos de evasión que se practican a través de la DIAN, estamos simplemente afectando la capacidad del Estado para actuar sobre los grandes proyectos sociales que el gobierno del presidente Petro ha venido impulsando. Muchísimas gracias, señor ministro. Nuevamente el señor presidente de la República toma la palabra. Bien, entonces, para recordar una serie de cifras, para tener como claridad de la dimensión probable de esta actividad de defraudación de la nación colombiana, que, vuelvo a repetir, tiene un anclaje fundamental en el lavado de dólares del narcotráfico. Nosotros presentamos varios proyectos de código, se estudiaron en el Congreso, ninguno ha sido posible que se apruebe, o se caen allí en el Congreso o en el Poder Judicial. Seguimos teniendo un código vetusto que permite el contrabando, es decir, las normas también ayudan. Y por eso, cuando aquí interviene el director de la DIAN, nos muestra un software que calca normas.
Entonces hay un canal verde. Ese verde no lo esculca ni la policía. Tiene unas partidas arancelarias y un tipo de empresas que pueden usar el canal verde. Y hay un canal rojo que es obligatorio de inspección física. Ahí hablamos de la policía. Ya sabemos qué pasó con la polfa de la policía. Y por eso ha sido durante mucho tiempo capturada por el contrabandismo. No todos los integrantes de la polfa caen en eso, pero sí ya varios que están en plena investigación de la Fiscalía. Pero cuando se trata del canal verde, es más difícil que sea la policía simplemente que deja pasar. Cuando se habla del canal verde es que cualquiera que mire el contenedor lo deja pasar porque tiene una etiqueta específica y efectivamente aparece registrado en línea. ¿Cómo logra estar en línea? Esa es de la gran maniobra de perversión del software, porque hay que modificar algoritmos. Las personas que lo hacen son y saben de algoritmos, son ingenieros de sistemas de alta calidad y por tanto bien pagos. Y pasa el contenedor. Ahora, ¿de cuántos contenedores hablamos? Fue la pregunta que le hice a la directora. Ella nos da este dato. Encontró ella en su labor de inspección 499 levantes fraudulentos. Levante es precisamente ese registro en el canal verde. Hay 499 eran falsos. Yo le pregunté ayer más o menos qué empresas usan. Las pueden usar porque son empresas legales del contrabando. El gobierno y la fiscalía tienen un organigrama de empresas del señor Pitufo, por ejemplo, que siguen licitando en diferentes partes de la administración pública, dada la lentitud de la investigación de la fiscalía y su posible fracaso. Pero un levante de los 499 puede tener 200 contenedores, o más incluso. Y entonces, cuando hablamos de esto, un contenedor es una mula, un camión, que lleva uno, máximo dos, creo. Yo no he visto en las carreteras dos, pero hace tiempos yo no manejo carro, entonces uno o dos, estamos hablando de 200 tractomulas que pasan sin ninguna vigilancia. Generalmente llegan a zonas francas, bodegas, y ya. Después entran, de ahí salen en pequeños camiones hacia lugares diferentes, lugares de venta al público, y se consuma el lavado de dólares y se consuma el desfalco a la nación. ¿Cuánto valen 300 contenedores de mercancía? Pues depende de qué mercancía, obviamente. Ya hasta ahí no llega nuestra investigación, pero ustedes pueden hacer cálculos mínimos, cálculos máximos y tener piso y techo de lo que esta operación fraudulenta con algoritmos sucede. Total que tenemos 499 levantes falsos detectados a través del software Lucía. Hay sitios físicos de puertos y de aeropuertos, como aquí también se señaló, que deberían ser vigilados. Pero la arquitectura legal que privatizó puertos a través de concesiones desde hace bastante y aeropuertos, no todos, ha logrado que existan espacios físicos en los sótanos de aeropuertos y puertos en donde nadie mira qué entra. Es más fácil mirar qué sale porque toda la adecuación de vigilancia de puertos se construyó alrededor de impedir que salga cocaína, pero nunca se miró impedir que entra a cambio de la cocaína. Una visión, en mi opinión, bastante poco nacional.
Pueden entrar armas, pueden entrar contrabandos de todo tipo, como aquí ya hemos observado. Pueden entrar insumos de fentanilo, a propósito de la coyuntura actual. No con destino a Colombia, no hemos logrado realmente detectar en mayor medida consumos de fentanilo, pero sí pasos de fentanilo. Estos, acetona, insumos de la cocaína, que vienen del extranjero porque no se producen en Colombia. Y entonces hay espacios en los puertos y espacios en los aeropuertos. Uno lo encontró, Eva, en el aeropuerto El Dorado. El concesionario del aeropuerto El Dorado prohíbe la entrada. Y entonces los controles son escasos, físicamente hablando. Tenemos del resultado de esta investigación una serie de sitios delicados, sea por puertos, sea por zona franca, sea por aeropuertos, que la DIAN tiene que inmediatamente ver formas de control. Yo he trabajado directamente sobre puertos, el puerto de Buenaventura, lo pasé en su seguridad al control de la Armada, no porque crea que la Armada no sea invulnerable a estas mismas circunstancias que aquí vemos, sino porque cambia las reglas del juego rápidamente y tenemos un tiempo para actuar, antes que las mafias vayan tomando de nuevo por vía del dinero a funcionarios públicos. Indudablemente la DIAN y las aduanas merecen una reforma sustancial y profunda. Y esto es de ley, no lo podemos lograr nosotros, a menos que decretáramos una emergencia en estos temas, que yo creo que el país necesita, porque lleva 20 años, quizás más. Yo cuando llegué al Congreso ya estaba esa ley de concesiones privadas de puertos, y puede que se privatice, yo no digo que no, pero no podría establecerse en la ley una franquicia para que el dueño privado de una concesión que es de un bien del Estado, no olvidar eso, la concesión es explotar un bien del Estado por un tiempo, de acuerdo al contrato, entonces tengan la facultad de impedir el control del Estado sobre lo que entra y sale. Ni en aeropuertos ni en puertos debería suceder eso, y es un tema de ley que viene operando desde hace mucho, y la ley está ayudando a no controlar. Son 116, bueno, esos sitios geográficos ya los dio el director de la DIAN: Cartagena, Medellín Aeropuerto, Medellín Aeropuerto Bogotá, Buenaventura, obviamente, zona franca de Palma Seca, Cali, etcétera. Punto suspensivo, no voy a ver de lo que hemos ya encontrado. Maicao, yo he pedido a los árabes de Maicao que traigan ya la tela que no tiene aranceles, finas, para que las indígenas guayú se deleiten ahí haciendo diseños y los exportemos. Y esa es la gracia, no se necesita ya ni siquiera la zona franca, ya es cero aranceles, que es una de las políticas que he implementado para industrializar a Colombia. 116 funcionarios de la DIAN y aduanas están siendo investigados y sus nombres propios se han pasado a la Fiscalía y quedan en manos de la Fiscalía. 116. Y yo creo que es una pequeña parte. A los sindicatos, que deberían ser uno, pero estas leyes de debilitamiento del sindicalismo que han salido en los últimos tiempos, pues permiten precisamente que organizaciones sindicales que no son sindicales, sino de mentiras, estén ayudando a esas mafias. Esto pasa en buena parte de nuestra estructura estatal. Si hubiera las mismas leyes anteriores de fortalecimiento de la centralidad de las negociaciones, tema que le voy a pedir al ministro de Trabajo que logre. Ustedes saben que hay entidades que tienen 80 sindicatos, como un neoliberalismo, una libre competencia, no defienden a nadie porque 80 sindicatos son débiles todos.
Y entonces, como no está la defensa del empleado, del trabajador presente, algunas de esas están bajo el billete, operando dentro de las instituciones públicas, y la centralidad y la unidad del sindicalismo es clave para proteger las entidades públicas y las empresas privadas de este tipo de circunstancias en donde se pierde el control de la sociedad y terminamos perdiendo billones de pesos. Entonces, 116 funcionarios han pasado investigación. El resultado de esa investigación ojalá sea correcta, no nos pase lo del pitufo. Y les agradezco entonces su presencia aquí. No sé ya quién queda en manos de nuestra coordinadora de la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con Radio Nacional y RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el periodista Jimmy Ávila. Señor presidente, directora, a todos muy buenas tardes. Presidente, usted ha hablado sobre una banda que se ha enquistado en la DIAN, que ha lavado dólares y pues que ha defraudado al país. Ya se tienen identificados esos funcionarios y esos capos que están detrás de esta organización, pues que está haciendo ese daño económico para el país. Gracias. Ya, le voy a transferir un poco mi experiencia en todos estos temas que han pasado. No es una banda, son bandas. Bandas, unas caen, otras las reemplazan. En el tema del contrabando hay 5 bandas grandes. La más grande la dirigía Pitufo, que es Diego Marín, se llama. Su hijo estaba integrado un poco a estas actividades. En otras materias, con todo lo que ha sucedido, ha entrado otra banda que es alias Papaya. Habían cogido alias El Bendecido, pero parece que fue un falso positivo para que no se cogiera alias Pitufo. Todo eso pasa también en la inteligencia. La inteligencia también es un espacio. Inteligencia me refiero a la fuerza pública. Inteligencia y contrainteligencia también son espacios de toma. Les interesa mucho, obviamente, saber si se está investigando los jefes de las bandas. Y tienen formas de enterarse. Por eso inteligencia y contrainteligencia tienen que ser cuerpos absolutamente blindados. Hay técnicas para eso. Pero no siempre en Colombia lo han sido. Y bueno, entonces son espacios a tomar porque les interesa. No todos los espacios públicos se los toman. Ya ustedes saben que se tomaron las universidades públicas hace unas décadas, etcétera. Les cambió el interés, pero aquí son varias bandas de lavadores de dólares, muy bien adineradas, pagan abogados de alta calidad, pagan funcionarios públicos en todos los poderes públicos de alto nivel, pagan expertos en estos temas de algoritmos y de manejo de software, etcétera, tal como lo he diseñado. Ahora, mi experiencia lo que dice es que estas estructuras quedan creadas, entonces son estructuras internas, fulanito tal, sutanito, nombres propios, niveles. A veces alguien de la DIAN, ya me pasó a mí, pone a alguien para tratar de sustituir la mafia y resulta que es de la mafia. Hay formas de mirar, porque depende de su eficacia en el grado de captación de recursos para el Estado. Si eso se cae, ahí tienes un funcionario que no está haciendo y cumpliendo su deber. Estas estructuras, como pasó en la UNGRD, vienen de antes. Pueden tener 10 años. Se cobijan con las carreras administrativas, se protegen y los estatutos de carreras administrativas muchas veces, yo soy a favor de la carrera administrativa, encubren que permanezcan en el tiempo. Entonces no puede sustituir un funcionario si no es otro de carrera. Ahí ya viene un problema.
Entonces, estas estructuras vienen de antes y el corrupto, muchos directores de la DIAN lo han sido, el corrupto simplemente vende la estructura, le pone un precio por un año, le voy a entregar a usted el usufructuo de la estructura. ¿Cuánto me da por un año? Entonces eso sale una fortuna inmensa y se reparte entre los funcionarios que están en eso y el director. Y si ese director, un presidente lo echa porque le llegó una información, etcétera, entonces queda la estructura vigente y se vende al siguiente postor. Eso está pasando no solamente en la DIAN, sino en varias entidades que yo les voy a llamar entidades pro mafia, cuyo listado más o menos la prensa conoce, eso se conoce, hay otras que no conocen, pero mi papel aquí es destruir esa una por una. Aquí tenemos quizás la más grave, porque este es la mitad del negocio de la cocaína. La mitad. Vuelta en su... Cuando el dinero se convierte en mercancía y la mercancía se convierte otra vez en dinero. Dinero con prima, ¿no? Entonces, el flujo del capital. Y entonces en la fase final tiene que volverse de nuevo dinero, pero en otra divisa. Por eso se llama lavado. Al principio es un dinero que está aquí, que se vuelve cocaína, se exporta, esa exportada ya se vuelve en otra mercancía, contrabando, telas, etcétera, y al traer aquí tiene que volverse dinero prima con ganancia. Parte de esa ganancia, como he denunciado, ya se queda en la banca internacional. Pero bueno, no complico aquí este asunto con economía política, sino cómo este negocio se mantiene en el tiempo. Y no solamente necesita que salga un director de la DIAN o que cojamos a algunos funcionarios con las manos en la masa, sino que se reforme completamente nuestra visión del control del mar, del puerto, del aeropuerto, de la zona franca y de los softwares, que ya de inmediato, no es fácil, no es de la noche a la mañana que se cambia. Hubo un paro de software ante un director anterior, cuando permitió la entrada de la agencia del inspector a mirar el software. Ojo con este detalle que no lo contamos aquí. La ley sí permite que ciertos sectores administrativos de la DIAN no sean visitables. Lo dice la ley, ¿cierto? Es así. Entre esos, el sitio tecnológico, donde se hacen o se manejan los softwares. Donde se manejan los software, se le prohibió a nuestra directora, a la agencia del inspector general de tributos, entrar. Un director, por voluntad propia, permitió la entrada. Y una vez entró, hubo paro de software, casi se nos cae todo el recaudo. Así es el poder, digamos, de reacción de lo que estamos hablando. Obvio, esos software tienen que ser cambiados. Tienen un tiempo, pero el director actual, esa es su tarea, licitación, lo mejor del mundo, probado ojalá en diversos aeropuertos del mundo, difíciles porque hay varios aeropuertos y puertos, que tenga experiencia en eso y que nos permita lograr que nuestras instalaciones públicas no sean mencionadas. Me alargué mucho. Muchas gracias, presidente. Seguimos con W Radio, la periodista Luisa Mercado. Buenas tardes ya, sí. Gracias. Presidente, ministro, directora, buenas tardes. Mi pregunta es en relación con lo que usted acaba de mencionar, presidente, de esa modernización de la DIAN, que era tan importante, recibimos muchos recursos para eso. Durante este gobierno no se avanzó absolutamente nada en esa modernización que buscaba cambiar el software, y hasta el momento pues vemos este tipo de cosas que vienen de tiempo atrás, pero pues que siguen ocurriendo debido a que no tenemos un software moderno que permita evitar este tipo de situaciones de corrupción. Y al margen de eso, acabamos de conocer una noticia también que tiene que ver con algo que usted menciona de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Corrupción también, y es que el Tribunal Superior de
Bogotá acaba de enviar a la cárcel a 2 de sus exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. ¿Cómo recibe usted esta noticia y qué tiene que decirnos cuando usted está en este momento denunciando corrupción y 2 de sus funcionarios acaban de ser enviados a la cárcel por los mismos hechos? Yo no puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista. Pero no me meto en eso porque es tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y de fiscales. Pero el tema se llama Olmedo en ese caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, nosotros tenemos dificultades en Antioquia siempre, por la composición política de la sociedad antioqueña. Entonces, el señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD. O sea, lo que se roba la plata en la UNGRD ya estaba ahí. Y lo había hecho, otra vez te tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones. Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, entonces no se investiga. Como esto, la DIAN. Entonces, el que funcionarios del actual gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues se van, aquí no quedan. No podemos tener, yo ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes, pero hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe. Porque le ponen el billete en la mesa, porque viene en efectivo, porque eso está en cajas de alto volumen, de alta capacidad, etcétera, porque ponen bitcoins, que es otro tema a investigar, entre otras cosas. Y entonces hay estructuras de lavado, de corrupción y de dólares vía bitcoin. Lo que se garantiza en mi gobierno es que cualquiera, sea la prensa, porque el caso de Olmedo lo detectó primero la prensa, o seamos nosotros mismos, como aquí estamos demostrando, a través de nuestras propias formas de investigar y de entregarle a la Fiscalía siempre, porque no asumimos el papel de juez, se va el corrupto, se va de aquí. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con el tiempo. Juan Sebastián Lombo. Presidente, muy buenas tardes y muy buenas tardes a los demás ministros y demás. La pregunta que tenemos es, usted no lo menciona, pero en sus trinos ha dado idea, ¿es Luis Carlos Reyes uno de los funcionarios que usted menciona? Y también la pregunta es, ¿también tendría que ver algo la salida del doctor Ginás? Pues hermano, es la Fiscalía y yo no puedo hablar de nombres propios, ni prejuzgar, ni juzgar, porque no es el papel del presidente. Si yo fuera congresista, estaba armando los debates ya. Pero en mi caso no puedo adelantarme a los procesos de la Fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con Bloomberg, el periodista Oscar Medina. Presidente, ministro, directores, buenas tardes. La pregunta que le voy a hacer, quiero ponerla en contexto. Ustedes están denunciando unas mafias. El director de la DIAN dice que eso tiene un efecto macroeconómico fuerte. Y el ministro menciona que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para combatir contrabando y evasión, no es suficiente. Hay una pregunta que el país tiene hoy y es que después de la caída de la ley de financiamiento, si el gobierno va a decretar emergencia económica basada en esa brecha de ingresos que necesita. Gracias, presidente. Tendríamos, si usted podría ayudarme en esa investigación en este momento, que ver en qué paró el código de aduanas, se llama, el código que tiene que ver con este tema. Régimen sancionatorio. Esa es una ley,
vigente, vieja, pero intentamos reformarla. Es que también, y esto con la pasada pregunta, no es solamente ver cómo se reforma el software, sino que detrás del software hay normas. Por ejemplo, esto del canal rojo, el canal verde, etcétera. Y eso está en la norma, eso está en la ley. Difícil es, claro, decir no se cumpla la ley a alguien que hace un software. Entonces, el cambio de la ley también es fundamental. Claro, ustedes saben cómo se cambian las leyes. Su recinto esencial, su revisión. El recinto esencial es el Congreso. Pero tengo que decir que en nuestras investigaciones hay congresistas metidos en el contrabando. Ahora candidato alguno. Entonces, ¿por qué hay congresistas metidos en el contrabando? Porque hicieron la ley y saben cómo se hace, ya para la aplicación de una ley que permite un software que permite alterar desde afuera de la oficina incluso 400 contenedores en un levante. ¿Y cuánto valen los 400 contenedores? ¿Y a quién le pertenece realmente el capital? Entonces, esta articulación política-crimen y ley, pues tiene que ser modificada. Depende mucho de la ciudadanía, depende mucho del Congreso mismo, de que sea capaz de romper las viejas ataduras y pasar a ser un Congreso al servicio de la ciudadanía y no de las mafias. Muchas gracias. Finalmente, señor presidente, Caracol Televisión con Luis Eduardo Maldonado. Señor presidente, buenas tardes. Constantemente lo escuchamos hablando de soberanía. Y ayer Nicolás Maduro hizo un llamado a los militares colombianos para que lo ayuden a proteger a Venezuela y que protejan la soberanía. ¿Qué concepto le merece esto? ¿No es una intromisión? Y hablando de Maduro, ¿por qué se demoró tanto, presidente, en reconocer que Maduro es un dictador? A ver, en las elecciones de, ¿cuándo fue? Julio 24 fue. Las elecciones de Venezuela. Yo no fui, yo no he reconocido el gobierno. No fui por la duda, tampoco tengo certezas. Y no me corresponde a mí tenerlas, porque precisamente el pueblo venezolano es soberano. Y debe ser soberano. Ningún poder extranjero al pueblo de Venezuela debe decidir el destino del pueblo de Venezuela, igual que el pueblo colombiano. No puede ser objeto de decisiones extranjeras, sino de su propio pueblo. Eso se llama soberanía, soberanía popular. Y eso está desde la fundación de nuestras repúblicas. Y bueno, ya la historia la pueden ustedes leer e investigar. Entonces, yo tengo una inmensa duda sobre las elecciones venezolanas últimas. Lo dije públicamente, ustedes lo recogieron. Ahí está en internet. Yo no fui a la posesión. Otros países latinoamericanos tampoco. No reconocimos ni México, ni Brasil, ni Colombia, que estábamos juntos en ese momento, tratando de encontrar una solución del pueblo venezolano a su problemática, buscando no dar la solución nosotros, sino intermediar para que se produjera, pues nada de eso funcionó y entramos a la coyuntura actual. En la coyuntura actual, sobre la cual ya usted pregunta, pero quería dejarle claro mi posición, pues están frente a una invasión o amenaza de invasión. Ellos y nosotros. Porque así lo han dicho. No soy yo el que he dicho que quiera eso. Y una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor. Por eso nosotros nunca, en Colombia, siendo oposición desde niños, por nuestras maneras de pensar, tal como Nariño, tal como otros, nunca pensamos en invadir el país o buscar que alguien nos invadiera el país para resolver nuestro problema interno. Murieron miles. Pasamos por la cárcel a otros miles. Nos torturaron a miles.
Desaparecieron a decenas de miles. Botaron desde aviones cadáveres, hicieron fosas comunes, sí señores. Mataron jóvenes en las manifestaciones en cantidades. Solo mire el último gobierno. Eso se llama dictadura también. También, solo que aquí se oculta. Pero nunca pedimos invasión de nadie, ni Rusia, ni China, ni vikinga, ni norteamericana, ni nada, ni del vecino, ni de los vecinos, porque son varios. Entonces, eso mismo aplicamos. Una invasión de hecho y de facto es una dictadura total de un poder extranjero sobre un poder nacional. Eso es peor. Ahora, ¿qué queremos de un poder nacional? En nuestra manera de pensar, y mientras yo sea gobernante y después, democracia. Democracia es soberanía popular. ¿A qué es igual democracia? A soberanía popular. La quiero en toda América Latina. No puedo determinarla en toda América Latina, puedo ayudar. Y en Colombia, pues es mi país, entonces lucho por la democracia. Entonces, los conceptos hay que diferenciarlos. Un invasor es un invasor y per se es un dictador extranjero. Impone su decisión sobre una sociedad toda que no le pertenece. Pero también un dictador es el que concentra el poder siendo de la sociedad donde actúa. Tampoco estamos de acuerdo con dictadores. Colombia tuvo relaciones diplomáticas permanentemente con Pinochet. ¿No era un dictador? Los Estados Unidos tuvieron relaciones diplomáticas con Pinochet, incluso lo pusieron en el poder. Mataron a Allende, no los gringos. La misma circunstancia dentro del Palacio de la Moneda, que es como si nos cayeran misiles en este momento aquí. En ese entonces eran bombas de otro tipo. Con el señor Videla, con varios dictadores venezolanos. Acuérdese la frase de Bolívar, que era venezolano, entre otras, y murió, ayer se festeja otro año de su muerte, 17 de diciembre. Vamos a matar otra vez a Bolívar. Nosotros. Bolívar, si estuviera vivo aquí, no hablo de Maduro ni de nadie, de Bolívar y de Antonio Nariño, el colombiano, si les preguntaran, ¿ustedes están de acuerdo con que invadan estos países? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Que están de acuerdo? Ellos lucharon contra una invasión, contra una dictadura absoluta, que se llama monarquía absoluta. Esa también es una dictadura. Concentración total del poder en una persona, el rey. Y entonces los luchadores contra las invasiones quieren invasiones ahora. Yo no quiero invasiones en América Latina. No quiero misiles sobre lancheros pobres. Lleven o no lleven cocaína, porque las normas de Colombia y las normas internacionales a las cuales hemos vuelto ley en Colombia no admiten la pena de muerte, sino el juicio. Y la experiencia colombiana es que tiene ya a punto de llegar a 1.000 toneladas incautadas este año, sin matar a nadie. Demuéstrenme una eficiencia igual en otra parte del mundo. Una que se acerque siquiera a la experiencia colombiana. Ah, que es porque se produce mucho cocaína. Sí, pero es porque consumen mucho cocaína. Entonces miremos las cosas de los dos lados. Ahora, respondiendo a su pregunta, entonces, ¿que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. Porque creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el chiles. Muchísimas gracias, señor presidente. No me respondió la parte de que Maduro le dice a los militares, vengan a ayudar. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes, historia. A Bolívar le prohibieron entrar a Venezuela al general Páez
Y entonces tuvo que desviar a Santa Marta y ahí se murió por no llevar a Manuelita Sáenz a que lo cuidara. Y dije ayer que era problema de los hombres que siempre les gusta andar solos por ahí, paquete. La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia. La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos, como ustedes ya registran ustedes mismos en sus páginas, en sus diarios. El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela. Y es un enemigo de Latinoamérica. Si dejase las armas, pues dejaría de serlo, pero usted sabe que a pesar que se le dio la mano para hablar, y se estaba hablando, y yo busqué que el gobierno de Venezuela con su ejército cercara las intenciones militares del ELN, tema que se perdió en la actual coyuntura. El ELN decidió entrar con Pablito al Catatumbo y matar 200 campesinos, que entre otras es lo que hace crecer la tasa de homicidios, no la tasa, el número de homicidios en este momento. El ELN matando gente de Colombia. También mata gente de Venezuela. Luego hay que coordinar las acciones, pero hoy coordinar acciones, que es lo más inteligente para detener el narcotráfico de Colombia hacia el Caribe, pues no se puede hacer, porque lo que hay son misiles, aviones, portaaviones, etcétera. La gente cree que eso es eficaz. Así no se detiene el contrabando. Ni el contrabando del que hablamos aquí entra por contenedor, no en lancha, ni la exportación de cocaína.